Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Mire, el día de hoy en este satsang vamos a comentar una frase, un mensaje que dejé hace mucho tiempo y que dice así: el despertar espiritual está ahora en tus manos. Eso es lo que dice. El despertar espiritual está ahora en tus manos. Entonces, esta frase está implicando que todo lo que se ha dicho y hecho, toda la palabra que se ha transmitido, que he estado transmitiendo durante estos años, los lleva finalmente al despertar espiritual y de regreso al divino origen. Por lo tanto, la enseñanza está dirigida para conducir al ser humano desde el reino humano hacia el reino espiritual y finalmente divino. También le podríamos hablar, transmitir o llamar, transmitir al ser humano, conducir al ser humano desde el reino humano hacia el reino sobrehumano. El sobrehumano le podemos llamar espiritual o divino. ¿Estamos? Todo lo que se ha dicho está perfectamente hecho y dicho para conducir a la persona en ese camino. Pero el día de hoy me gustaría dar una perspectiva global, un marco teórico que ustedes pueden guardar simplemente para comprender un poco mejor las cosas. De momento no lo podrán corroborar, pero no importa, tendrán un marco completo de cuál es el papel del ser humano, qué es lo que puede y debería lograr el ser humano, ¿sí? Pero entonces, mire, vamos a volver a repasar un poquito lo que hablábamos hace varios satsangs sobre lo que llamábamos la manifestación y reabsorción cósmica, cuando hablábamos de alguna manera que todos los pueblos importantes del mundo, todos los pueblos tienen una cosmogonía, una explicación razonada de cómo se generó el universo y cómo regresa todo nuevamente. Entonces, ¿dónde está el hombre en ese contexto? Eso es lo importante, pero miren, la imagen metafórica que voy a usar es esta. Imagínense la trascendencia, pero la trascendencia no te la puedes imaginar literalmente porque es conciencia pura de ser. No es un reino de percepción, es un reino de pura conciencia de ser, absoluto, eterno, infinito, ¿sí? Pero debes imaginarlo en este satsang como si fuera un océano de luz cristal, porque si no, no vamos a poder avanzar en lo que quiero describir. Imagínate una raya, imagínate que está la trascendencia, que es un océano infinito de luz cristal. Entonces, cuando vendría la manifestación a ser, ¿no? Que sería la emanación, ¿se acuerdan? La respiración de Brahma, que exhala y luego recoge. A la hora de que saliera esta corriente de vida, porque así se le llama, en la manifestación cósmica, imagínense que aparecen entonces como miriadas y miriadas de chispas de luz. Chispas de luz. Estas chispas de luz son de idéntica naturaleza que el océano al cual pertenecen. Quiere decir que si esta chispa la regresas, se convierte inmediatamente en ese océano de luz cristal. Solo le podemos llamar chispa una vez que está, vamos a decir, en la trascendencia, en un reino ya en la existencia, ya en un reino de percepción. Imaginen miriadas de emanaciones de chispas borboteando y saliendo a hacer la experiencia que llamamos la aparición de la existencia y el ciclo de emanación y finalmente de reabsorción. ¿Está bien? Ahora, recuerden que hemos dicho, el proceso de emanación y reabsorción se asemeja bastante, en tercera dimensión al menos, al inflar y desinflar de un globo. Entonces el globo, imagina que cuando está bien desinflado, pues no hay nada, no hay aire adentro. Si dijeras que hay adentro del globo, no hay nada, no hay existencia. Pero si soplas el globo,
entonces empieza a inflarse el globo. Y entonces empieza a aparecer los famosos 3 pisos de los cuales he hablado una y otra vez y ha sido un recurso muy usado porque está muy bueno. Entonces aparecen los reinos espirituales, o vamos a decir el reino tercer piso, y luego ya dijimos que aparece el 2, el 1, ¿no? En este proceso de manifestación. Pero estas chispas de luz van a ser una experiencia en la existencia. Y cada chispa va a tener una experiencia en la existencia. No me debes preguntar ahorita por qué, porque nos vamos a pasar a filosofía y teología. Ahorita lo que necesito es que tengas este marco teórico y luego les voy a explicar un poco cuál es la razón de ello. Pero cuando salen estas chispas, igual que el aire que soplas en el globo, está entrando progresivamente al globo, ¿sí o no? Se va inflando. Pero de alguna manera el aire va entrando progresivamente. Van apareciendo nuevas chispas detrás de las chispas iniciales. ¿Sí? Entonces llega el momento en que estas chispas, en el proceso de inflado del globo, así estaría explicado en las teogonías del mundo, llega el momento en que llegan al punto extremo, como si el globo ya se infló lo más posible, vamos a decir. Ya no se va a inflar más. Ya entonces lo único que procede es el desinflado del globo. Pero han entrado chispas y de alguna manera unas entran antes y otras van entrando después y después, en todo un ciclo. ¿Ya vieron? Empiezan a entrar las primeras, las segundas, las terceras y hacen esto. Y luego viene el regreso. Bueno, entonces, la idea, ¿en qué estaba yo? La idea es, está este proceso de salida y entrada de las chispas. Ahora, imaginen al ser humano actual. Lógicamente tuvo que haber salido al principio como una chispa y viene en el proceso de descenso. Ahí experimenta un reino del cual no vamos a hablar, que genéricamente le llaman reino elemental, pero no debemos hablar de él porque es muy abstracto y no tiene caso en este momento. Pero una vez que viene en el descenso de bajada y llega hasta abajo, las chispas experimentan en el reino vegetal, mineral, en el reino más bajo. Entonces la chispa, esta chispa divina que eres tú, está experimentando abajo, en el reino mineral, la conciencia que ahí se puede tener. Por supuesto, desde el punto de vista humano es muy poca conciencia, le llamaríamos reacciones químicas, como de atracción, repulsión, atracciones entre partículas, que para ti no refleja técnicamente conciencia, pero es conciencia. ¿Ya? Entonces estas miriadas, debes de entender esto, miriadas, miles de millones, y depende en qué área se haya inflado el globo, pero bueno, vamos a hablar que es un solo globo. Bueno, entonces, una vez que se llega hasta allá, estas chispas experimentan esa conciencia llamada mineral. Antes experimentaron la otra elemental en la bajada, en el proceso de descenso, vamos a decir. Pero llega hasta abajo, a la parte más condensada de la energía, le llamamos mineral, ¿no? Aquí en este planeta, uranio, ¿no? Uranio 200 y tantos. Es una compactación enorme de la energía. Entonces, pero bueno, ahí es lo más denso. Contra lo abstracto y sutil es lo más denso. ¿Ya vieron? La materia más condensada. Luego entonces imaginen que una vez que esa chispa se da por satisfecha, si así lo puedes entender, y está sometida a ciertos ciclos, procesos de ciclos cósmicos. Pero dentro de ese ciclo cósmico, entonces se da por satisfecha. Pero para que tengamos una imagen así bien facilita, lo podríamos asemejar entonces, ¿me oyes bien? Sí. Lo podrías asemejar entonces a un niño o niña que va a estudiar en el colegio. Entonces, ese reino mineral equivaldría a preprimaria. ¿Ok? Está experimentando esas chispas. La conciencia, insisto, que se tiene que ahí, la gente los seres humanos no podrían entenderlo como conciencia. Ya lo tienes guardado ahorita. Pero bueno, luego entonces las chispas, sometido a ciertos ciclos, ¿sí? Todo está muy bien organizadito, ¿no? Una cosa así
a ver cómo sale. Se pasa, entonces pasan al segundo reino y entonces experimentan en el reino vegetal y empiezan a adquirir la conciencia del reino vegetal. El reino vegetal tiene una gran conciencia desarrollada, lo entenderíamos nosotros como mucho más avanzada que el reino animal. Pueden responder fácilmente ante el comportamiento, por ejemplo, del sol, de la luna, ante la cercanía del agua. Pueden responder ante la cercanía de animales que se los comen, ¿no? Estos experimentos fueron interesantes en la década de los 60, ahora sí que del siglo pasado, los 60. Recuerdo por ahí haber estudiado en su momento que había un detective privado que trabajaba en la policía. Entonces, él estaba trabajando sobre el detector de mentiras. Cómo hacer detectar que la persona dice una cosa con su palabra, pero poder reflejar eléctricamente que está diciendo una mentira, porque dices una cosa, pero tú sabes que no es verdad. Entonces, ahora sí que te tiemblan los calcetines, y entonces lo registra el aparato. Entonces, es un detector de mentiras, hace, ¿no? Si dices una verdad, si dices una mentira, ¿verdad? ¿Mentira? Entonces nomás le están preguntando, ¿estabas tal día con fulanita de tal en tal día? Porque dices que sí. Entonces dicen, tache, no está. Y así era el detector de mentiras. Bueno, pero resulta que por alguna razón extraña, primero era un científico, él estaba trabajando con este aparato, ¿no? Piensa, nada más piensa, ¿qué pasa si meto la hoja de una planta que tenía ahí en su escritorio en mi taza de café? ¿Qué va a pasar? Entonces enchufó a la planta, mete la hoja y entonces, pero el problema fue que enchufa la planta y lo piensa, y en el momento que lo piensa, entonces el detector detecta que la van a quemar. La planta detectó que la iban a quemar, pero ni siquiera la estaban quemando. Nada más el otro señor, el detective, pensó, voy a meter la hoja al café. Y entonces pues es un medio hostil, porque está muy caliente, ¿no? Y entonces reflejó conciencia. De alguna manera se dio cuenta. Y eso inició toda una serie de investigaciones posteriores, ¿no? Detectando este asunto de las plantas. Y esto fue tan importante porque se veía que si alguien hacía un lazo afectivo con una planta, por ejemplo, tenías tu planta y tú le echas agua todos los días y te ibas de viaje. Y entonces son experimentos. Cada vez que la persona, por ejemplo, se subía a un avión y despegaba el avión, se ponía nerviosa la persona. Entonces lo detectaba el aparato. Pero el aparato estaba aquí en Puebla y la persona estaba tomando un avión en la Ciudad de México o en la ciudad de Europa, de Francia o donde fuera. Y reflejaba entonces conciencia. Estaba comunicado con su afectivamente, si así lo podríamos entender, con su dueño, el que le servía agua y la cuidaba y le daba cariño y cosas por el estilo. ¿Sí se entiende? Bueno, y luego empezaron los experimentos en que se enchufaba la planta y se metía dentro de un laboratorio una araña o un animal que se comiera esa planta. Y ahí sí brincaban, porque era lo mismo. Nada, no tiene ojos. ¿Por qué la planta va a saber que allá a 3 metros en la pared entró un animal que se la come? Se dan cuenta de la conciencia, ¿no? La gente diría, hay conciencia si hay ojos o oídos. No. Pero bueno, ahí tiene. Entonces volvemos a nuestras chispas divinas, de la misma naturaleza que su origen. Son como un hijo de la misma naturaleza que el Padre, estas chispas, de la misma e idéntica naturaleza. Nada más le podrás llamar chispa afuera. Ahorita todos los que estamos aquí sentados les llamaríamos chispas. ¿Ok? En la tradición de la India se localizan esas chispas en el corazón del ser humano de manera literal. Está ahí anclada transitoriamente mientras tienes este cuerpo, esa chispa estaría anclada en tu corazón. Y por eso hay técnicas y prácticas de meditación para ir al corazón. Y por eso en la tradición de Occidente se le llama el Sagrado Corazón, ¿no? Donde está el Hijo.
entonces el corazón. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pero esta chispa es idéntica al océano de luz cristal del cual proviene. Hasta ahí vamos. Bueno, siguen estas chispas y nuevamente un periodo de tiempo experimentan en el reino vegetal, como si tú quieres experimentar de los elementos, el agua, y de repente te pones unas cubetas o recipientes de agua y las tocas, estás experimentando a ver qué se siente y te da conciencia de ese elemento. Luego agarras tierra, ¿no? Y luego agarras fuego. Entonces dices, a ver, voy a meter las manos. Y entonces ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, bueno, sería una experiencia para entender lo que querría decir experimentar en el reino vegetal. Equivale en el colegio a primaria. Ya cruzamos preprimaria, ya cruzamos primaria. Viene un ciclo grande y entonces esas chispas se mudan y empiezan a experimentar en el reino animal. Sería secundaria en el colegio del que estoy en este momento hablando. Pero recuerden que tú estás acá, pero atrás de ti, vamos a llamar, estaría el reino animal. Y está el reino vegetal, y dices, ¿cómo es posible si las chispas ya se movieron hasta acá? Ah, porque igual que el aire que entra en el globo, está entrando uno detrás del otro. ¿Sí se entendió? Entra una parte de aire, pero luego entra otro y entra otro. Entonces hace una cadenita. Como los niños se inscriben en un colegio todos los años. Entonces te inscribes, imagínate que nada más te puedes inscribir, nada más hay un colegio, entonces nada más te puedes inscribir en preprimaria. ¿Ya viste? Pero pasa y siempre están entrando niños en preprimaria porque están entrando nuevas corrientes de vida, así se les llama. Se les llama corrientes de vida. Y estas chispas acumuladas como cuerpo colectivo no se les llaman camadas, no se les llaman manadas, se les llaman camadas en el reino humano, camadas. Y pueden ser, en el caso de este planeta pequeño, se les llama, o sea, hay una cantidad específica y bien conocida que está actualmente en el reino humano. Pero bueno, pasa el tiempo y estas chispas, en este marco teórico, es para que tengan una idea y marco teórico, se mudan entonces del reino animal, que era primaria, se mudan a preparatoria. Digo, secundaria, se mudan a preparatoria y entonces empieza a experimentar el reino humano. ¿Ya? Y lo experimenta, esas chispas lo experimentan mucho tiempo. Son tiempos de los cuales no valdría la pena hablar, porque nada más de oírlo te vas a cansar. Entonces, pero es mucho tiempo. Hasta ahí vamos. Y luego ya estamos en preparatoria. Fíjense, esto está emocionantísimo, porque entonces de preparatoria llega la licenciatura. ¿Ya vieron? Y entonces ese paso es el que el hombre finalmente buscará lograr, dependiendo de un ciclo largo que termine su experiencia, y entonces buscará mudarse y experimentar el siguiente reino, que será el reino espiritual. Si estamos en la idea. Entonces, por eso les estoy diciendo que la palabra que yo dejé dicha guía desde el reino humano hacia el reino sobrehumano o espiritual, y de ahí también guía hacia el reino divino. Entonces, todo lo que se dijo está dicho para el hombre, para el ser humano, para que pueda tomar esa enseñanza y moverse, si lo desea, de la preparatoria a la licenciatura, si lo desea. Si todavía no lo desea, pues no. ¿Sí se entiende? Pero esto es importante entenderlo porque resulta que todas las tradiciones espirituales del mundo o religiones del mundo, esencialmente en su esencia, en su parte interna y mística, dan exactamente esa enseñanza. Siempre están dando esa enseñanza, cómo el ser humano puede despertar espiritualmente y finalmente regresar al reino del Padre. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces ya, si la persona Ahora, tú dices, ¿cuál es el paso para pasar del reino humano al reino sobrehumano? Es verdaderamente simple. Lo único que tienes que hacer es desarrollar algo que llamamos la conciencia de ser. Empiezas ya a tener la conciencia de esa chispa nuevamente.
Esa chispa antes estuvo experimentando otros niveles inferiores, entre ellos la mente, pero resulta que ahora ya se va a empezar a recobrar a sí misma, ¿entienden? En el viaje de regreso se va a recuperar poco a poco a sí misma, obteniendo el fruto de toda la experiencia. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Obtener el fruto de la experiencia. Lo que quiere decir es que esa chispa resulta que al final de todo el viaje de salida y regreso, entonces ahora es tan consciente de ser el absoluto, tanto fuera de la existencia como dentro de la existencia. Ahora ya es la conciencia de ser absoluto adentro y afuera de la finitud, adentro de la existencia y afuera, porque cobró la conciencia gradualmente. ¿Sí se entiende? Entonces ahora en la existencia, finalmente cuando pasa al reino espiritual, tú me dices, ¿tendré la conciencia esta que me estás diciendo? Aún no, porque la verdad estás en licenciatura. Entonces todavía tendrías que ir a maestría y doctorado, vamos a decir, ya sería el reino divino. Entonces ahí sí ya haces el recorrido completo. Entonces la chispa regresa a su origen. Y por eso todas las cosmogonías dicen, todo sale del origen y todo regresa al origen. Y toda la enseñanza espiritual que se le ha dado al hombre siempre es cómo debe no ir al reino anterior, sino moverse al reino siguiente. Sí está la idea. Bueno, es un marco teórico, nada más tienen que tenerlo para que vean que esto es una cosa, es extraordinaria. Entonces, ahora, ¿de qué trata la carrera? ¿Cómo se llama? Es preparatoria, licenciatura. La licenciatura tiene un objetivo. Para que tú pases a la licenciatura, tienes que estar despierto en conciencia de ser. Punto. Si no, no puedes pasar. Porque si te quedas antes de despertar la conciencia de ser, vivirás en el piso 1 y 2 famoso. Estarás en las sensaciones corporales y estarás en el reino de la mente. Pero el requisito del que llamamos despertar espiritual implica que tengas la conciencia de ser, la conciencia del sí mismo. Por eso en la India, cuando hablan del espíritu, el despertar espiritual, el espíritu, acuérdense que se refieren a ello como Sat, ser, conciencia de ser, pero también Atman, sí mismo. Y literalmente lo dejan anclado en el corazón. Por eso finalmente ustedes deben de salir, deben de salir por el corazón y por la coronilla cuando marchen de acá. Entonces, ahí tienen un poco la idea de lo que se está hablando. La licenciatura, tengo que despertar la conciencia de ser. Algunas tradiciones llaman esto un fin, porque para ti es el fin de la experiencia en el reino humano. Entonces el fin, pero sigue la experiencia en la licenciatura. ¿Ya entendieron? Porque imagínate que este mundo en el que estás viviendo se asemeja a un colegio de preparatoria para abajo. Entonces, ya es el colegio. Entonces tú sales al recreo, al tiempo de descanso, y hay niños de preprimaria, de primaria, de secundaria y de preparatoria. Tú no puedes ver de momento directamente a los de licenciatura, porque ya se fueron a la universidad y la universidad está fuera de ese colegio. Es otro colegio. ¿Sí se entiende? Entonces verdaderamente es un punto importantísimo para el ser humano, porque abandonaría un colegio de preparación, ¿no? Por eso es preparatoria, ¿no? Y los grados inferiores, ¿no? Primaria, secundaria, preprimaria, primaria, secundaria y preparación. ¿Pero para qué me estoy preparando? Pues para que pueda hacer la licenciatura. Entonces es un colegio como el que seguramente todos estudiamos, que no tiene licenciatura, tiene hasta tercero de prepa. Y en el momento en que yo termino, se hace una gran fiesta. Este es un padrino también. Entonces una gran fiesta y entonces se te dice, ¿qué crees? Ya te graduaste. Pero así como se los estoy diciendo. No es como que creo que me gradué, no es creo. Se sabe perfectamente quién está autorizado y listo para migrar al reino sobrehumano, a la licenciatura, ¿no? Dos cosas podrán ser detectadas con gran facilidad. Una,
el cuerpo de luz de la persona, su cuerpo de luz, de energía, de preparatoria para abajo, se mueve todo el tiempo de manera un tanto desorganizada. Se mueve desorganizado. Algo como el agua que hierve en un recipiente. Entonces, el cuerpo de luz se vería revolotear así, se está moviendo. Eso quiere decir que su mente y sus emociones se están moviendo y la energía danza en concordancia con esos pensamientos y emociones. ¿Me estoy explicando? Entonces la persona vive en lo que llamamos mente mariposa y siempre está en la luna distraída pensando en los 10,000 pensamientos. Fíjense bien. Entonces el cuerpo de luz está haciendo así. Entonces dices, este no puede pasar a prepa, ni a la licenciatura. No, fíjense muy bien lo que voy a decir. Entonces, ese es un signo de que ese ser debe de permanecer en prepa toda, en el contexto que lo estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona se despierta a la conciencia de ser? ¿Qué pasa? Fíjense bien, si yo estoy en conciencia de ser, no solo me doy cuenta de que soy, mi mente queda en calma. Y la energía entonces se detiene y aparece de una manera radiante y con unas luces concéntricas, porque cada una de esas luces corresponde con, digamos, cualidades humanas como el amor, la armonía, la paz, tienen equivalentes en colores energéticos. Entonces, vean bien, el que ya puede pasar a licenciatura, él estaría en conciencia de ser, pero en comando y control de la mente. Entonces su mente está quieta. Entonces se vería como una estrella y unas luces concéntricas. Y muy grande. Ha crecido muchísimo para poder entrar. Muchísimo quiere decir muchísimo. No un cuerpo de luz aquí. ¿Entienden? Se ha hecho un grandísimo cuerpo de luz. Y entonces, pero nada más ver el cuerpo de luz sabe si la persona está en prepa, ¿no? O ya está de alguna manera lista para ir a la licenciatura. Entonces son dos las cosas que se detectan de inmediato. La persona está en conciencia de ser y en segundo lugar su mente está perfectamente controlada así. Por supuesto que si quiere pensar, puede hacerlo porque lo trae como evolución del pasado. ¿Ya entendieron? Lo que tú aprendiste en prepa, pues lo puedes usar en la licenciatura. O sea, no pierdes lo anterior, más bien la esencia la vas llevando. Estoy explicando lo que estoy diciendo. Entonces, el cuerpo de luz ha cambiado su morfología, ¿sí? Está en sobriedad, está radiando como una estrella, no está revoloteándose por todos lados. Contra más mente mariposa, más revolotea. ¿Ya vieron? Otra de las cosas importantes que debo decir es que para ir a la licenciatura, el cuerpo de luz debe estar puro. Y al principio, el ser humano desarrolla muchas energías apegado al reino animal, que le fueron muy útiles, como en un rastro evolutivo en los reinos anteriores. Entonces el ser humano tiende durante mucho tiempo a desarrollar esas energías. Por ejemplo, se vuelve egoísta. Pero el egoísmo, para un ser espiritual, no puede haber eso, no existe, pues. Pero es muy útil para sobrevivir en este mundo. Por ejemplo, si yo veo ahí un trozo de comida y hay 3 gentes, pues si soy egoísta y me lo cojo yo y me lo como, pues yo ya sobreviví. Soy egoísta, sí, pero yo sobreviví, esos ya se murieron ya. ¿Sí me estoy explicando? Cosas que podrían llamarlas malas, no son malas, son verdaderamente importantes y útiles en el rastro evolutivo. Pero ya que te preparas para ir a la prepa, ¿ves? Debes de tener un hermoso cuerpo de luz. Puro. Por eso se llaman cuerpo de luz impuro, cuerpo de luz puro. Entonces todas esas energías que tienen mucho rastro del reino anterior, del reino animal, y que tienen mucho que ver con la supervivencia, con la reproducción de la especie, etcétera, ¿no? Como los celos, ¿no? Un león cela a su manada de hembras y está dispuesto a matarse por ello. Entonces ese celo, cuando tú eres un hombre, traes ese rastro.
entonces por eso tiene celos. Oye, es que es muy malo tener celos. Bueno, para León es muy bueno, porque si no siente celos, se llevan a sus mujeres. Y entonces eso no, hay que defender esto hasta la muerte. Él lo tiene claro, él sabe lo que es ser un león. ¿Entienden? Bueno, pues estoy dando nada más un ejemplo para que se entienda que nada es bueno ni malo. Más bien todo es bueno, pero ¿en qué momento? ¿No? En un momento, un hombre muy primitivo va a tener mucho. Un hombre que ha tenido muy poca experiencia en el reino humano, es decir, en preparatoria, tendrá muchísimas energías del reino anterior. Es un hombre más instintivo. Luego empieza a desarrollar más su piso 2 y luego nace todo el mundo de las reglas. Tenemos que poner mil leyes para ponernos de acuerdo y poder convivir. No puedes robar, no puedes coger lo que no sea tuyo, cosas que para nosotros son sencillas, pero en el pasado eso no era sencillo. O sea, tú veías algo y te lo llevabas y si no te veían, pues, y si te veían corrías, pero con la carga aquí. Entonces, ya vieron, esto está buenísimo. Entonces se llaman cuerpo de luz impuros. Pero ya que te preparas para ir a la licenciatura, debes ir purgando, eliminando todas esas energías indeseables que nosotros entendemos muy bien como envidia, celos, odio, miedo, egoísmo, todo lo que ya lo sabemos, nosotros ya lo sabemos. Y sabemos cuáles serían cualidades que llamaríamos más espiritualizadas, la armonía, la paz, el amor, ¿no? Acuérdense que les dije que en el reino espiritual el cuerpo de luz se hace radioactivo, y eso quiere, y dices, ¿por qué se hace radioactivo? Porque es lo inverso al egoísmo. Es un ser que más bien emana todo hacia los demás. En los reinos anteriores es más bien de absorción. O sea, tengo que llenarme a mí, tengo que sobrevivir yo. Yo tengo que sobrevivir. ¿Ya vieron? En el reino espiritual más bien se invierte el proceso y en vez de ser un centro de atracción para nutrirme y sobrevivir, se convierte en un centro de emanación que radia paz, amor, armonía hacia todos los seres que te rodean, hacia todos. Hasta ahí va la cosa. Entonces en el budismo, por ejemplo, dicen, se termina y cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento, porque ha pasado el hombre digamos, al reino sobrehumano o espiritual. Entonces quiere decir que el reino humano es un periodo de ciclo de necesidad y sufrimiento. ¿Por qué es de necesidad? Porque yo no puedo brincar de secundaria a licenciatura, tengo que pasar por la prepa. Tienes que pasar por el reino humano, esa chispa divina va a pasar por el reino humano, entonces por necesidad tienes que pasar. Pero sufrimiento, ¿ya vieron? No dice dolor, dolor también lo padecen los animales, ¿no? Pero un grillo difícilmente puede experimentar sufrimiento, el sufrimiento es psicológico, es de la mente. Y el dolor es físico, es una sensación física, ¿sí se entendió? Entonces se llama, finalmente el ser humano cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento y se pasa al reino espiritual. Entonces ahora le llaman un ascendido. ¿Ya vieron? Está ascendido en la luz, así le llaman ahora, ¿no? Y por eso todas las tradiciones espirituales marcan este proceso como una ascensión o desmaterialización o ingreso a los reinos espirituales. Pero de la misma manera, si tú te pasas a la carrera, te metes a la universidad, ¿sí o no? Ya no vas al colegio aquí. A lo mejor algún día lo visitas. Puedes sentir cariño, hay muchas posibilidades. Podrías estar de estudiante ya en la universidad, tu colegio local, ya no por obligación, no tienes que regresar, pero a lo mejor tienes cariño por tu colegio, ¿no? Entonces dices, voy a dar clases como profesor en primero de primaria, soy bueno para las matemáticas, yo ya estoy en carrera, ¿ya vieron? Ya estoy en la licenciatura, pero me voy y pido trabajo, pues, de profesor en secundaria y les doy clases de matemáticas a los niños de secundaria. Pero no es una obligación. El niño que está ahí de tercero y secundaria sí tiene que estar ahí. Bueno, todos los niveles del escolar, sí tiene. Y tú no. Entonces eso sería como, bueno, un amor hacia
digamos, el lugar donde alcanzaste tu ascensión y mantienes entonces un cariño por ese colegio y podrías regresar sin obligación. Oye, pero ya no tengo que ir tampoco a la licenciatura, a la universidad. Sí, a la universidad. No, sí tienes que ir. Ahí podrías no ir, pero sí vas a querer ir porque quieres ir de ahí al reino divino. Entonces, seguramente vas a querer instrucción para ello también. Ahí estamos, ¿no está clarito? Entonces, miren, más fácil, yo no sé quién se los va a decir. Yo sé que esto es un marco teórico, no quiero necesariamente que creas en él, pero es para que tengas un panorama global. Yo no acostumbro decir cosas, y por eso lo estoy reafirmando ahorita. No me gusta hablar de cosas que obligan a un sistema de creencias. Y esto que acabo de decir, tendrías que creerlo o no creerlo. Pero lo digo para que tengan una idea panorámica. Pero la palabra que yo les di no está sometido a creencias. Cuando yo digo el hombre tiene mente mariposa, todos lo podemos saber. Cuando yo digo puedes estar atento y dándote cuenta de las cosas, y todo lo que se ha dicho está perfectamente claro. ¿Sí estamos? Ahora, esas chispas finalmente, ya ven, ya están en el reino que estábamos en el reino espiritual, en la licenciatura, pero avanzan a reinos de maestría y finalmente de doctorado, ¿no? Quiere decir que ya empieza a tener acceso de regreso al reino divino. ¿Sí se entiende? Y entonces ahí terminaría ese ciclo, vamos a decir, en este marco teórico que les he dicho. Y dices, ¿y luego qué puede pasar? Bueno, si quieres, pues puedes inaugurar y darle algo, puedes construir un colegio desde primaria hasta maestría, doctorado, y tú serías el director de alguna manera. Conoces todos los niveles escolares, por eso eres doctor. La palabra doctor viene del latín, doctor quiere decir el que habla. ¿Quién habla? Pues el que sabe, la verdad. Porque digo, uno se cansa de ver a gente que habla y no sabe de temas y no sabe. No digo de esto en particular, comprenden de cualquier tema. Uno se sienta en reunión con personas y empiezan a hablar de cosas que no saben. Y hablan pero con ganas, como si supieran mucho. Pero bueno, la palabra doctor quiere decir el que habla, el que enseña. De ahí docencia, ¿no? Como lo dejé dicho en el pasado, enseñar. Documentum, ¿no? La enseñanza. Luego adoctrinar, entregar ese documento, esa enseñanza a alguien. ¿Sí? Entonces todo proviene de la palabra doctor. Entonces ese doctor podría, si quiere, podría poner un colegio y decir, bueno, pues me gustó. Entonces lo pongo un colegio y yo más o menos dirijo el proceso. Verdaderamente es tan extraordinario que no quisiera yo decir más de lo que estoy diciendo, pero vean que lo que sí me importa es que quede clarísimo que ustedes pueden y la humanidad puede, cuando así lo decide, migrar del reino humano al reino espiritual. Se cierra el ciclo de necesidad y sufrimiento. Eso la gente entiende, como ya no tienes que reencarnar por obligación. Así lo entiende la gente. Ciclo de necesidad y sufrimiento, ya se terminó. Tuve que pasar y el reino humano se experimenta dolor, sufrimiento. ¿Entiendes? Es diferente que se le muera un hijo a un hombre y a una mujer, que se le muera, no sé, a otro animal, a un ave. Vamos a decir que hay un ave, un pájaro pues, y está así con un nido y están sus hijos pues, y entonces llega algún animal que come esto y a lo mejor se lleva un pájaro y se lo come. Entonces se experimenta poco sufrimiento, se lo olvida muy rápido. ¿Sí? El hombre no. El hombre, como vive en el reino de la mente, puede tener mucho sufrimiento. Entonces por eso se llama ciclo de necesidad y sufrimiento. ¿Cómo la? ¿No está buenísimo? Está verdaderamente extraordinario. Ahora, ¿qué les recomiendo? Porque ya se los recomendé, pero se los tengo que volver a recomendar. Jueguen y practiquen, no solo a estar atentos todo el día, que ya lo dijimos mucho, jueguen a observar su cuerpo como un objeto muy parecido a los otros objetos que te rodean. Por ejemplo, estás en una silla, entonces
Es como si yo estoy consciente de la silla, pero también estoy consciente del cuerpo y lo veo como dos objetos, para que tú te vayas desidentificando de tu cuerpo, ¿ya viste? Y también desidentificando de tu mente y de tu nombre, y te identificas con el ser, porque ese ser en la existencia le llamamos testigo, observador, es el que se da cuenta, es el que tiene conciencia. Entonces me doy cuenta de la silla que ocupo, pero también me doy cuenta del cuerpo que está ahí. Lógico, es mi cuerpo, ¿no? No es el del vecino, pero lo tengo que ver casi con la misma consideración. O sea, observar, entonces el cuerpo termina siendo un objeto de percepción y yo me quedo anclado en la conciencia de ser que se da cuenta de la existencia de todo, incluyendo el cuerpo. Entonces ya estoy en conciencia de ser más y más y más y más. Al estar ahí, mi mente tiende a silenciarse y llegará un momento, no les quepa la menor duda, en que prácticamente se apaga como se apaga un televisor. Y si no lo prendes tú, en el instante que quieras puedes pensar, pero si no lo prendes tú, no hay pensamientos en la mente. Está en un hermoso vacío, silencio, cerebro, pura conciencia de ser. ¿Ya vieron? Estarías ya en sobriedad, así le llaman en la mística cristiana. Los monjes deben vivir en sobriedad, en ese estado en el que la mente se ha aplacado, se ha tranquilizado, y entonces yo estoy en conciencia de ser. Y entonces ahora soy un receptáculo para poder recibir aún de más arriba, puedo recibir del reino divino, y eso le llamamos descenso. Mientras el hombre busca un ascenso, también en su esfuerzo puede lograr que venga un descenso. Eso se llama ascensión y descenso del Espíritu Santo, la tradición cristiana. ¿Ya vieron? Así está. Entonces, contra más practiquen ustedes, yo lo haría. Bueno, yo nunca supe lo que ustedes están escuchando ahorita. A mí nada más me dijeron que hicieran mis prácticas y yo las hacía, y lógicamente sí el resultado del despertar vino muy rápido y muy fuerte, mucho, muy fuerte. Tan fuerte que el instinto me decía que escribiera El hombre despierto, lo tuve que escribir como un mecanismo de supervivencia psicológica, porque entras a regiones de la conciencia que no tienen nada que ver con el reino. ¿Entiendes? O sea, para un ser humano vivir la eternidad, la unidad, vivir muchos estados de conciencia profundos, el instinto te dice, esto no tiene nada que ver con ser humano. Entonces viene un instinto de supervivencia. Entonces escribirlo hace que lo trates de entender tú mismo. ¿Ya vieron? Tardé 3 años en poder estar escribiendo, pero era el instinto de supervivencia psicológica, de que aquello que se estaba viviendo era verdaderamente trascendente a la realidad del ser humano correcto. ¿Ya vieron? Pero yo les digo con toda seguridad que si ustedes empiezan a estar atentos y despiertos, irán cobrando esa conciencia. Tu cuerpo de luz se purificará, número 1, porque nada está en la existencia que no se le alimente. Acuérdense que todo es insubstancial, ¿se acuerdan? Insubstancial. Todo vive por agentes externos. Entonces, si yo siento miedo y continuamente lo alimento con mis propios pensamientos y con mis propios actos y con mis propias pláticas con los demás, el miedo vive y crece. Pero yo lo estoy alimentando todo el tiempo. O los celos. Si siento celos y cada ratito pienso en el objeto de mis celos, puede ser por ejemplo mi pareja, ¿no? Y pienso en ella y estoy, ¿dónde estará? Y esto y lo otro. Seguro ya se fue a la risa o cosas por el estilo. Entonces alimento con mi vida a esos celos y cada vez crecen más. Pero cuando tú te despiertas, dejas de alimentar esas energías y tú dices, ¿por qué las voy a dejar de alimentar? Porque no se siente bonito tenerlas. Cuando alguien siente celos, no siente bonito, siente feo. Cuando alguien siente envidia, no siente bonito, siente feo. La única de estas fragilidades humanas que no produce, que no se siente feo, pero es la peor de todas, es la soberbia. ¿Okay? La soberbia al revés me hace sentir como guajolote hinchado. ¿Entienden? No un guajolotito así nada más con las plumitas bajadas.
bien hinchado con la cola bien parada, entonces me siento lo máximo. La soberbia es francamente peligrosa. Entonces, de alguna manera, hay que tener cuidado con ella porque no me siento, al revés, me siento lo máximo, ¿no? Si más me adulan, me siento más soberbio, más, ¿no? En cambio, las otras fragilidades humanas de las que estoy hablando, como celos, envidia, miedo, ese tipo de... no se siente bonito. Entonces, cuando uno despierta, no quiere sentir bonito. Digo, no quiere sentir feo. Ni quieres sentir feo, ni quieres que los demás sientan feo. Entonces, abandonas, me están siguiendo, abandonan el darle energía a esas emociones y pensamientos. Entonces, el cuerpo de luz no lo puede retener. Empieza a iluminarse hasta que finalmente se va. Y entonces, ¿qué quedó? No, pues le llamamos ¿cómo le llamamos? Las cualidades propias del ser, atributos, los atributos propios del ser, el amor, la armonía, y esas generan una luz extraordinariamente brillante, hermosa, que se les llama cuerpo de luz puro. Entonces el cuerpo de luz está puro, ya no se mueve de una manera desorganizada, está estable como una estrella, y la persona tiene conciencia de sí. Aún no sabe qué es el absoluto, sino porque apenas está en licenciatura. Le falta alcanzar regiones de maestría y regiones de doctorado. ¿Sí se entiende? De la misma manera, en el budismo dirías, el recién despierto del que estoy hablando sería un arhat, un santo. Pero luego tiene que alcanzar el estado de bodhisattva, ¿no? Es un ser que ya tiene las cualidades de Buda, pero que por amor y ternura a sus hermanos y semejantes se mantiene dentro de, digamos, ese mismo colegio, enseñando y dando la enseñanza, que se llama bodhisattva, cualidad de Buda, pero todavía no se hace un Buda consumado, hasta que un día hace un papel muy prominente, entrega la enseñanza y entonces se gradúa de doctorado. Entonces, maestría, bodhisattva. Doctorado, Buda perfecto consumado. Cierras en la conciencia, se le llama fin del sueño cósmico. Fin del sueño cósmico. Ahora sabes quién eres. Eres el uno y el único. Eres el absoluto. Pero, como pasaste por todo el rastro de evolución como chispa en la existencia, también sabes que eres uno y único con todo. Eres todo lo que es. Soy todo, soy el uno, soy el único, no hay nada más que lo que yo soy. No en el sentido personal, egoísta, de me siento lo máximo, no tiene nada que ver con eso. El doctorado es la conciencia de ser el uno sin segundo, o el uno y único ser que es. Yo soy todo y el todo en todos. Y todo lo que hay en la existencia soy yo. Porque ya tienes la conciencia en la existencia, pasaste toda la experiencia, regresaste al doctorado. Y ya después, ya veremos, ¿no? Porque luego la gente dice, luego, ¿qué hacemos? No, espérate, primero, esto está tardado. ¿Qué no ves que llevamos trabajando mucho en esto? Y se involucran muchos maestros. Que en los colegios que vamos, no había muchos maestros para muchas asignaturas y mucho esfuerzo, mucha organización, conduciendo y luego remodelando el colegio, que luego se desconchita, se hace viejo, se hace ruina, entonces hay que buscar recursos y hay que arreglar el colegio, pintarlo y donativos, ya saben todo lo que hacen, pues más o menos parecido. Se llama la comunión de los santos. Ustedes conocen los que se han graduado y han ingresado más allá del reino humano hacia el reino sobrehumano, colectivamente se llama la comunión de los santos. Entonces, a veces se le llama genéricamente la novia, ¿no? Preparada para ir con Cristo de regreso al Padre. Bueno, estoy hablando del cristianismo, pues. ¿Se siente, no? Majestuoso. Si yo fuera ustedes, diría yo me voy de esta vida, pero a la licenciatura. Porque si no, al rato vas para prepa otra vez, ¿entiendes? Pero bueno, eso es un asunto personal. Yo les dije la vez pasada, no hay nada que debes concebir como bueno y malo, ni puedes juzgar a los demás. Todo está bien. Pero si tu corazón te dice que vayas hacia allá, pues sí, tu corazón te lo dice. Ahora, sufre mucho el hombre, y con esto termino, y si no hay preguntas, descansamos un ratito. Sufre mucho el hombre
cuando siente el anhelo, imagínate que tú estás en prepa, imagínate que quieres ir a la licenciatura porque ya te pasaron un catálogo, ya te dijeron que está padrísimo, que ¿no? El tuyo es de puros hombres, allá hay hombres y mujeres, está mezclada la cosa. Entonces, vámonos a la licenciatura. Entonces, pero imagínate, estás en prepa, pero no te dan, ¿cómo se llama eso? Plan de estudios. Y no te dicen lo que tienes que lograr para poder ir a la licenciatura. Ese es el caso que experimenta muchísimo peregrino espiritual que tiene el corazón anhelante de ir al reino espiritual, en este caso a la licenciatura, no sabe lo que tiene que lograr. Entonces es una pesadilla que su corazón quiere. Yo te he dicho ahorita muy claro lo que tienes que lograr. Te tienes que despertar, tienes que apaciguar tu mente y debes de purificarte de las energías indeseadas. ¿Okay? Para que entonces todo el contacto que tienes, en esto lo similar se atrae, ¿entiendes? Si tu cuerpo de luz es puro y luminoso, siempre estarás rodeado de seres equivalentes. Las mismas energías se atraen, lo mismo es el contrario. Si tu cuerpo de luz está llenas de energías impuras, la vida te acercará, en esta vida o después de esta vida, te acercará a seres con ese mismo tipo de energía impura. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Es muy sencillo. Si yo tengo pensamientos retorcidos y quiero hacer ilícitamente dinero y quiero robar un banco, al ratito en algún bar el de junto es el experto robador y me dice, vamos, pues órale, vámonos. ¿Ya vieron? La vida te va. ¿Sí? Por eso se llaman cámaras. Entonces, si tu energía se ha purificado, estarás siempre protegido por la luz, como seres de luz. ¿Entiendes? Todo el tiempo. Entonces, la idea viene siendo esa. Hasta ahí es donde voy a decir el día de hoy. Yo creo que está más claro que lo claro. Por eso esa frase dice, ahora el despertar espiritual está en tus manos. Está en tus manos. La verdad es que no está en las mías. Un profesor puede llegar, digamos en el colegio que estoy diciendo, ¿no? Y se esfuerza todo lo que está en su inteligencia y sus capacidades para transmitir la materia en cuestión, digamos, a los niños o jóvenes, ¿no? Pero no puede hacer más que eso. Ellos tienen que hacer su parte. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante entender. Sí tiene que hacer la persona su esfuerzo, porque no se puede hacer más. Se te puede dar, pero no se te puede obligar. Si un muchacho de colegio, pues tú vas tu clase, un profesor, ¿no? Yo te voy a enseñar matemáticas, se escribe ahí en el pizarrón, y mira, se hace esto, me consultan cuando necesiten, me mandan un mail, lo que sea, para que yo les enseñe todo lo que necesiten. Pero si no lo haces, el profesor no puede hablarte por teléfono y ir a tu casa, ¿no? Es una violación a tu libertad. Tocar y decir, a ver, escribe el mail, y me voy corriendo a mi casa a recibir el mail para ver, pues no puedo hacer eso. ¿Sí se entiende? Bueno, esto está extraordinario. Yo no sé qué tanto pueda haber transmitido hoy para que ustedes vean de qué se trata esto. Es tan majestuoso que no lo imaginas. No lo puedes imaginar. Y a veces la vida de un hombre puede ser una vida, si no tienes ¿cómo le llaman? Big picture, ¿no? Un panorama completo. Puede ser una vida a veces como sin gran sentido. Ahora sí que creces, naces, creces, tienes tus hijos, pero te haces viejo, te mueres, pues como que no tiene gran sentido. Pero cuando ves el big picture, sí lo tiene. ¿Vieron? Imagínate un niño que va un día al colegio. Pues un día, no tiene un gran sentido. No entiende de qué se trata. Pero si él pudiera ver todo desde afuera, vería todo lo que, el proceso, y cómo va a llegar hasta la maestría, al doctorado, pues. ¿Ya vieron? Esto sería algo equivalente. Por eso a veces esta vida para las personas no les aporta gran sentido. Sería equivalente, imagínate que estás en un laberinto, y con esto termino. Pero si estás dentro del laberinto, lo que ves es un pasillo. Entonces esto está medio aburrido. Y llegas al pasillo y de repente a mano izquierda, y luego a mano derecha, y ahí andas. No está tan divertido. Pero imagínate que te vas para arriba y lo ves así. Te vas así, ¿no? Como si volaras y ves todo el laberinto. Entonces entenderías algo parecido. Esto tiene un grandísimo sentido.
Por eso yo les he dicho, vive tu vida con un sentido personal, no renuncies a tu humanidad, pero ten también un sentido de trascendencia. Porque si no, una vez que tu sentido de vida lo vayas cumpliendo, tus sueños, el crecer a tus hijos y cosas por el estilo, llegará el momento en que dices, bueno, pues ya hice todo lo que un hombre más o menos hace. ¿Y ahora qué? Ya no tiene sentido, o sea, ya se acabó. Pero si tuvieras este panorama de lo que te estoy diciendo, o imagínate que tú avanzas en tu práctica espiritual, no estoy dejando de hablar. Imagínate que estás en tu práctica espiritual y continúas y con lo que les he dado te logras despertar. Dirías, ya me gradué de preparatorios. Eso sería extraordinario. Porque es un gran trabajo, el reino humano es largo y es una gira muy cansada. ¿Sí? Entonces sería así, fiesta. Vamos a hacer una gran fiesta. Entonces, pues digo, en la primera comunión hay un padre y unos padrinos, ¿no? Entonces llegarán tus padrinos y te llevarán y dirán, este ser está listo para entrar al reino espiritual. Entonces se le examinará rápidamente, paloma, paso. Puedes pasar de panzazo, todo eso también es cierto. O sea, 6, pero sí, o 10 romano. Sí puedes pasar de panzazo, pero ustedes primero de panzazo y ya luego puedo seguir hasta 10 romano. Pero sí puedes, es que no tienes que llegar con puro 10, porque eso también deprime a las personas. Es como si es que voy a pasar de prepa, pero tengo que sacar 10 de promedio. No, tienes que sacar 6 de promedio. Ahora, si sacas 8, 9 o 10, mejor, y estás más capacitado para lo nuevo. Pero el panzazo es estar despierto. Si no estás despierto, no hay panzazo. Entonces vas de regreso. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.